Muy buenas tardes. Estamos acá en una nueva conferencia del Consejo Nacional de ICA, del Colegio Médico de ICA. Estamos en vivo con la doctora Nidia Abad. La doctora Nidia Abad es médico intensivista, neurointensivista del Hospital de Bagliati en Lima. Agradecemos a ella. Principalmente quiero agradecerle por su asesoría que ha tenido durante todo este mes del uso de los snorkels, que nos está yendo muy bien en nuestro hospital. La doctora Nidia Abad es una médico que tuvo la iniciativa de traer la idea de España, de Lombardía y de Francia. Esta idea del uso de los snorkels ella, bueno, trajo la idea y con sus contactos ha logrado construir el snorkel ya de forma, digámoslo así, masiva en todo Lima. Y gracias a ella también hemos tenido la oportunidad de tenerlo en nuestro hospital. Antes de darle el pase a la doctora, quisiera compartir unas pequeñas diapositivas de nuestra experiencia en nuestro hospital regional de Ica durante todo el mes de mayo que hemos empezado a usar los snorkels. Vamos a presentarlo por un par de casos y haremos unas preguntas dentro de la presentación para que la doctora Nidia Abad en su presentación las pueda contestar. Por ejemplo, tenemos el caso número 1, un paciente varón de 24 años, un paciente joven, que el único antecedente o comorbilidad era que era obeso. El tiempo de enfermedad tuvo 10 días, el curso evolutivo progresivo, el motivo de la consulta hace 10 días, tuvo tos seca constante, cefalea, malestar general, fiebre subjetiva y escalofríos. Hace un día, antes del ingreso, disnea con sensación de ahogo a pocos esfuerzos, que fue el principal motivo de la consulta. En antecedentes, como le dije, un paciente joven que tiene un IMC de 39, de una obesidad moderada a severa. En el examen físico, en funciones vitales, como ustedes ven, tiene buena PA, una frecuencia cardíaca de 101, estaba taquicárdico, una frecuencia respiratoria de 30 y saturaba 78% con FiO2 21. Estaba polinéico, con trabajo respiratorio bueno, de intensidad leve, ya, y con Blajo 14. Y su prueba rápida fue positivo a IgM e IgG. Esto es un resumen de lo que hemos encontrado en el paciente del caso número 1, paciente joven masculino de 24 años, está en fase COVID-2B. La doctora también más adelante va un poco a hablar de la fase del COVID. Día de evolución, lo encontramos en la emergencia el 10º día, era obeso, sin hipertenso, no diabético. Su DHL estaba en 505, ya es un criterio laboratorial de severidad. No tenemos dímero D en ese momento en el hospital, ferritina tampoco. Más sí, su linfocito estaba en 891, también nos traduce que es una forma severa casi ya de la enfermedad. Y no teníamos ferritina. En su vaga teníamos un PO2 de 85.7, un PCO2 de 29.6, saturaban a 24, su PAFI era 101 con fibra de 80%, que estábamos con margen reservorio. Esta es su tomografía inicial del paciente joven, que estamos mencionando en el caso número 1, que según la clasificación de CORRADS, era un CORRADS 5, o sea, una alta sospecha de COVID, con todos los hallazgos típicos imagenológicos de la tomografía en estos pacientes con COVID severo. Bueno, ahí como ustedes ven, está el virus esmerilado, el creasing paving, hay consolidaciones coalescentes, bilaterales, todo lo que nosotros vemos en lo que es enfermedad por COVID, como una neumonía viral, cuando son casos severos. Lo que recibió el paciente en medicina COVID fue hidroxicloroquina, acitromicina, enoxaparina, como ustedes están viéndolo acá, según los protocolos que estamos usando en la normativa técnica del MINSA. Se usó vermectina, en este caso usaron en medicina bolos de metilprednisolona, o sea, por decirlo así, lo pulsearon por 3 días, recibió atorvastatina también, justo como las terapias nos dicen los protocolos del MINSA. Así estamos trabajando acá en cuanto al tratamiento COVID en medicina. Y obviamente la oxigenoterapia por FiO2 80% por máscara ventrículo reservorio. Al 4.º día,
lamentablemente el paciente no mejora y empezamos a usar el snorkel. El protocolo de estos pacientes, nosotros usamos el snorkel principalmente pronado, ya, sino que estamos al pie de cama del paciente haciendo lo que lo tolere, porque lamentablemente hay muchas veces que los pacientes no toleran rápidamente en los primeros minutos el snorkel, sienten una sensación de ahogo y lo que hacemos es estar ahí asesorándolos, orientándolos en que es su mejor terapia para él. Y conforme pasan los minutos, comienzan a tolerarlo mejor y se sienten mejor. Esto es una evolución rápida de lo que pasó en las funciones vitales, en lo que es también el PAFI, en cuanto al score HACOR durante antes de la colocación del snorkel. Como ustedes ven, tenía un PAFI de 107 antes del snorkel, con FIO de 80, ya un HACOR de 5, estaba en el cuarto día de IRA, que es muy importante también tener conocimiento de esto. Ya cuando se colocó el snorkel, a la primera hora, como ustedes ven, mejoró el PAFI de 107 a 178, ya con FIO de 50%, incrementó el PAFI 60% y el acople fue muy bueno. Ya el snorkel a las 24 horas, el PAFI mejoró aún más, de 107 a 272, con una mejoría de 291% desde su colocación del snorkel, ya a las 24 horas, ya también con buen acople, y también iniciamos con la válvula PIP, que también se va a describir más adelante, con PIP de 10. Como ustedes ven, ha habido una mejoría en el tiempo y se dio alta a este paciente. Y miren con qué PAFI subió, perdón, dimos de alta al paciente con 307 de PAFI, con FIO 221, ya luego de 96 horas de snorkel, o sea, 4 días de uso de snorkel. Este es algo que también tenemos que tener en cuenta, es que miren la evolución de la tomografía del paciente, ya 8 días de hospitalización y el cuarto día del uso del snorkel con 4-2 en prono. ¿Qué significa esto? Que 4 horas le dábamos el snorkel y 2 sin el snorkel. Y todas las sesiones que estuvieron con el snorkel fue en prono. Como ustedes ven, la imagen tomográfica mejoró considerablemente ya en el transcurso de sus días que estuvo hospitalizado, y increíblemente el paciente le dimos de alta, como ustedes ven acá en la imagen, con una saturación del 97%, ya con frecuencia cardíaca de 81, con FIO 221. En el caso número 2, tenemos otro paciente que ingresa por emergencia en COVID, paciente varón de 34 años, también joven, con una enfermedad de 11 días, y principal motivo de consulta, que fue hace 11 días, tuvo fiebre, malestar general, decaimiento, dolor de garganta, tos seca esporádica, y hace un día disnea de regulares esfuerzos. En antecedentes, lo único que también era obeso, ¿ya? En el examen físico tuvo taquicardia, saturaba 84% con FIDOS 80, con frecuencia respiratoria 28, estaba con polimnia, con Glasgow 15 y trabajo respiratorio leve. También fue prueba rápida positiva para IgM positivo y IgG positivo. El resumen, en el caso número 2, un paciente joven de 34 años, en fase COVID-2B, en el 11º día de evolución, era obeso, sin ninguna otra comorbilidad. DHL también estuvo alto, y el linfocitos también estuvo bajo, inclusive ya con criterio de severidad. Y esta fue su tomografía, también fue un CORDAT 5. Como ustedes ven, la tomografía igual muestran imágenes en virus esmerilado coalescentes y también zonas de consolidativas, con tractos fibrosos inclusive, ya, y David también crece imparen, o sea, clásico imagen de una enfermedad por COVID severo, por neumonía por COVID grave. También recibió lo mismo que estamos usando en el protocolo de medicina, hidroxicloroquina, citromicina, oxaparina, ivermectina, pero ya no usaron acá pulsos, sino Dexa, a 4 intravenosos cada 8 horas, y atorvastatina. Al 6º día de hospitalización no mejora el paciente, por lo tanto usamos también en él el snorkel. Este es el resumen del paciente que estuvo con el snorkel. Antes del snorkel saturaba 79%, con PAFI 79, con FIDOS 80. El 6º día de IRA,
con un Hackor de 9, y en el primera hora que tuvo con el snorkel hubo mejoría del PAFI a 176, con mejoría de 123%, y a las 24 horas todavía una mejoría aún mejor, ¿no? También le dimos de alta con 120 horas de uso del snorkel. También usamos la secuencia de 4-2, 4 horas con snorkel, 2 horas sin snorkel, pronado. A todos los pacientes que usamos snorkel en este momento en el regional, lo usamos de forma en pronación. Este paciente también se fue de alta, no tengo una tomografía de él, lamentablemente, de post-uso de snorkel, pero le fue muy bien y también le dimos de alta a estos dos pacientes. Y en el caso número 3, rápidamente, no tengo muchos más datos porque no tengo el tiempo debido, pero esta es una paciente mujer de 47 años, también joven. El único antecedente también fue obesidad. El paciente ingresó con mal estado general, diaforética, somnolienta, GLACO 14, con gran trabajo respiratorio, frecuencia cardíaca de 106, con polímero 34, sotura 89, con FIO2 50%. Tenía un PAFI de 125, con FIO2 50 y saturaba 91.5. Su tomografía es esta en el video que voy a mostrar. También tenía un gran compromiso pulmonar bilateral con virus meningitis coalescente difuso en ambos campos, un CORDAT 5 con gran compromiso pulmonar. Era un COVID severo. Al cuarto día de hospitalización, no iba bien la paciente, también colocamos el snorkel, y como ustedes ven, satura mejor, 97%, sin taquicardia, está pronada la paciente, usando el snorkel. A este momento no está de alta, pero le está yendo bien, esperemos que así siga. Mejoraron los PAFIs, mejoraron los AGAs a las 2 horas, 209 de PAFI, con su saturano 96%, con FIO 50, y a las 24 horas también una mejoría del PAFI 242, con saturano 95.9%, con FIO 35, incluso le bajamos, porque tenía, como ustedes ven, hiperoxia leve, ¿no? Que es lo que se debe evitar también es la hiperoxia en estos pacientes. Entonces, como ustedes ven, en estos 3 casos, rápidamente quería dar una antesala a la doctora, para manifestarle que nos está yendo bien en muchos de nuestros pacientes. Lamentablemente, no a todos, como van a ver con la doctora, no a todos le va bien. Hay pacientes que no lo toleran, hay pacientes que están yendo bien y fracasan, pero nos ha traído muchas esperanzas para disminuir la mortalidad en nuestros pacientes, debido a que en nuestra UCI solamente manejamos 6 camas y es insuficiente para la gran demanda que hay de pacientes y la gran mortalidad que vemos en los pasillos del hospital por el COVID-19. Entonces, para acabar, estas preguntas, durante el transcurso de la doctora que va a poner, se van a ir respondiendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las fases del COVID-19? En la pregunta número 2, ¿cómo se usa el snorkel COVID-19 PUPC? En la pregunta número 3, ¿cuáles son los pacientes que se beneficiarán de la terapia del snorkel COVID-19? Cuarta pregunta, ¿cuáles son los criterios clínicos y laboratoriales de incluir un paciente con el uso de snorkel? Quinto, ¿cómo determinar si el paciente está respondiendo a la terapia con el uso de snorkel? Y sexto, ¿tiene el personal de salud más riesgo de contraer COVID o riesgo de aurelización con el uso de snorkel? Estas preguntas las va a responder la doctora Lilia Abad, que nuevamente le agradezco por habernos apoyado durante todo este tiempo, por asesorarnos con el uso del snorkel. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias. Ahora me toca compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a compartir. Ahí está. Probando. ¿Se escucha todo bien? Sí, ¿Todo se escucha, bien? doctora. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Uribe, por la presentación. El agradecimiento es recíproco. Solamente felicitarles a usted, a todo su equipo, por haber puesto mucho empeño en el uso del snorkel. Así es que vamos a hacer ahora una revisión lo más concreta posible, lo más útil posible para todos nosotros, poniendo un poquito de medicina basada en evidencia para que podamos hacer un análisis crítico del uso de este sistema.
como mencionó usted hace unos momentos, pues la guía, yo soy neurointensivista y ustedes se preguntarán qué hace un neurointensivista presentando una guía de snorkel con la Universidad Católica. Pues les cuento que todos los intensivistas que nos dedicamos a lo que son lesiones cerebrales agudas, en este momento hemos tenido que afrontar la pandemia, nos ha cambiado la vida. Entonces, un grupo de amistades que tengo fuera del país, en una conversación inusual, me dieron esta idea, ¿no? Me dijeron, ya que ustedes tienen pocos ventiladores, tienen una situación económica completamente diferente a la nuestra, te doy esta idea, desarróllala con los ingenieros y espero que les vaya bien. Y bueno, no dudé ni un minuto en hacer esto, en contactarme, porque intuí que la situación se iba a poner bastante difícil. Y bueno, aquí estamos tratando de impulsar el uso de este sistema en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, el snorkel COVID PUC le pusimos porque gracias a la Universidad Católica que nos ayudó a imprimir la válvula Charlotte, que es la que ven ustedes aquí en rojo. Es una impresión sencilla en 3D, está liberada para que cualquier persona en el mundo la pueda usar. Entonces, por eso el nombre es Snorkel COVID-19 PUC. Es un tipo de ventilación no invasiva de emergencia. Yo diría que, claro, aparte de ser no invasiva, es un tipo de ventilación no adaptada, porque hemos adaptado un insumo que no es de uso común médico, que es la máscara de snorkel, para adaptarla a otros insumos médicos y hacerla un sistema de ventilación no invasiva. La máscara es, como ustedes imaginarán, hermética, y eso es lo que le da una de las principales ventajas sobre otros sistemas de ventilación no invasiva. Además, para mejorar este sistema de dispersión, es decir, mejorar el tema de la contaminación hacia el personal por la dispersión de partículas, se usan filtros, como ustedes ven, de alta eficiencia que conocemos con el nombre de filtros EPA. Pueden usarse filtros intercambiadores de humidificación, intercambiadores de calor y humedad también se pueden utilizar, o como filtros de alta eficiencia también. Ambos son filtros de alta eficiencia. Y además utilizamos una válvula PIP, que es la que vemos en mi parte inferior derecha de la diapositiva, para poder darle el efecto CPAP al paciente. Entonces, de esa forma construimos un ventilador no invasivo adaptado, ¿no? Aquí les presento la guía. Desarrollamos a lo largo de estos 2 meses, hace ya más de un mes, que desarrollamos una guía para poder hacer de que los colegas intensivistas y no intensivistas, dicho sea de paso, esto está sugerido para uso en emergencias, incluso en salas de hospitalización, más que en la UCI, porque en la UCI tenemos nuestros ventiladores. Entonces, diseñamos esta guía y se las presento aquí. Voy a desarrollar el índice de la forma más fluida posible para que ustedes puedan adaptarse al uso. Bueno, el contexto de la ventilación mecánica no invasiva es muy interesante en el mundo debido a que, pues, a raíz de los últimos años, ya hablando de pandemias como el SARS o el MERS, la ventilación mecánica no invasiva no había ganado terreno suficiente como para poder recomendarlo en la pandemia actual. Más adelante vamos a hablar sobre algunos detalles, algunos estudios que están soportando el uso de la ventilación no invasiva. Pero ¿qué hace que la ventilación no invasiva se use actualmente? Lo hace el hecho de que en el mundo nos hemos visto desbordados, no solamente Perú, Italia, Francia, se han visto desbordados en el uso de sus ventiladores invasivos. Entonces, empezó a ganar terreno la ventilación mecánica no invasiva como alternativa para poder sacar adelante a estos pacientes, debido a la escasez, es que se fuerza el uso. Entonces es ahí donde los italianos, hay una página que ustedes pueden visitar ahí que se llama isinova.it, donde diseña el doctor Renato Favero
una válvula, idea una válvula para adaptarla, la roja que vieron en la diapositiva anterior, para adaptarla a una máscara de snorkel y poder usarla de esta forma como ventilador no invasivo. ¿Cuáles son los principios de funcionamiento? Esta máscara tiene una válvula de doble canal. Luego les voy a presentar las fotos de la válvula Charlotte. Su hija se llamaba Charlotte, así es que le puso válvula de Charlotte. Por un lado tenemos un canal inspiratorio donde vamos a ofertar oxígeno suplementario al paciente, y por el otro lado, por el otro canal, tenemos el canal expiratorio donde vamos a colocar una válvula PIP. Garantizamos la hermeticidad a través de la propia máscara snorkel y el uso de filtros EPA en ambos canales. Puede ser usado en uno solo, sobre todo en el canal exhalatorio, pero se recomienda usar en ambos canales. Es muy fácil de armar y es de bajo costo. Está valorizado en todo en 400 a 500 soles. El armado del sistema, como ustedes ven, ya lo vieron en las fotos que presentó el doctor. Nuestra realidad aquí en Perú era bastante diferente porque los sistemas snorkel que presentaban en Italia eran muy fáciles de usar, muy fáciles de adaptar. Me refiero a la válvula PIP, pero ahora les voy a explicar. Tenemos a la máscara, tenemos la válvula Charlotte en blanco, los filtros respectivos, los corrugados estándares de 22 milímetros, y por el canal oxigenatorio tenemos aquí el sistema Venturi, que también puede ser reemplazado por un sistema de bolsa reservorio, y por el otro canal tenemos la válvula PIP. Lo que no encontramos aquí en el Perú era válvulas PIP que se adaptaran perfectamente a este sistema de tubuladuras, a la de 22 milímetros, y tuvimos que hacer uso de un adaptador reductor que pueda empatar el canal de la válvula PIP al corrugado y al filtro. Entonces, felizmente se logró hacer con una empresa privada, empezaron a colocar esos adaptadores y finalmente pudimos sacar el prototipo. Esta es nuestra primera máscara que estaba en ciernes, estábamos haciéndola, la compramos en Mercado Libre. Lo que hicimos fue, en primer lugar, la válvula que está por fuera, la membrana, la teníamos que colocar por dentro. Aquí, como ven ustedes en el dedo, colocar y sacar las membranas laterales para garantizar la hermeticidad dentro de la máscara. Luego, adaptar la válvula Charlotte en el canal inspiratorio y exhalatorio, como ven ustedes allí. Y finalmente tener nuestro sistema ya completamente armado. Aquí ven en el modelo el doctor Enrique Durán, se prestó de modelo en el Hospital Almenara para poder hacer nuestra primera prueba en un paciente en la emergencia. Y como ven ustedes, adaptamos un tubo T para poder conectar adicionalmente flujo suplementario de una bolsa de reservorio, además del sistema Venturi de alto flujo que tiene por los dos lados. O sea, por un canal, por el mismo canal oxigenatorio, aportábamos flujos superiores a 40 litros por minuto a través de dos sistemas oxigenatorios simultáneos. Y por el otro lado, la PIP, ¿no? Lo recomendable para iniciar una PIP de 7 hasta 15 milímetros de mercurio es lo que recomendamos. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuáles son las fases del COVID-19? Tenemos este gráfico que seguro es ya muy conocido por todos ustedes porque se ha hecho viral, pero muy, muy útil para centrarnos en el uso de la máscara. Es lo siguiente: tenemos una fase inicial, que es la fase de estadio temprano, donde los pacientes suelen referir síntomas leves, malestar general, fiebre, tos seca, todo leve, empieza a haber linfopenia. Es la fase de replicación viral. Se está replicando y es la fase de más contagiosidad en la fase 1. En la fase 2, que es importante discriminarla bien porque es donde nosotros tenemos que actuar. La fase 2 se divide pedagógicamente en la fase 2A y en la fase 2B.
La fase 2A es cuando el paciente refiere disnea, esa sensación de dificultad respiratoria, y empiezan en las primeras horas a desaturar. Pero la fase 2A todavía no se reconoce desaturación, se reconoce síntomas, tos, fiebre, dificultad respiratoria, pero aún no encontramos hipoxemia. En la fase 2B ya inmediatamente pasamos a registrar la hipoxemia. Y luego vamos a ver que existen dos grupos en la fase 2B y la mayoría de ellos son grupos que conocemos como hipoxemia silente. Es decir, el paciente desatura y está tranquilo revisando el WhatsApp en el celular, no sintiendo ningún problema adicional, ninguna situación, pero el paciente satura 78%. Increíble. Esa es una, la fase 2B. Y el otro grupo, que sí está muy sintomático, siente la dificultad respiratoria más marcada. Ahí es donde tenemos que actuar. Por lo general, registrar el PAFI en menos de 300, ya y más la indicación de disnea, que es el síntoma clave, fundamental, cardinal, clínico, que nos hace tomar las decisiones para decir que este paciente está en el estadio 2. Es allí donde tiene que intervenir la oxigenoterapia, la ventiloterapia, ya sea invasiva o no invasiva, todos los exámenes adicionales, las tomografías, etc. Y finalmente la fase 3, que ya la conocen ustedes, que es la fase hiperinflamatoria, que es comúnmente ya llamada la fase del ARS, del síndrome de distrés respiratorio agudo, que se sobrepone además a las disfunciones de los órganos, falla cardíaca, elevación de PCR, dímero D, ferritina, tormenta de citoquinas, etcétera, donde se están probando muchos fármacos para poder revertir la situación. Esas son las tres fases a grandes rasgos y es donde debemos centrarnos. Quisiera que recuerden la fase 2. Ahora seguimos. Bueno, esto es un cuadro para que también lo puedan enfocar desde el punto de vista del semáforo. Es muy interesante porque los europeos lo utilizan muchísimo y yo lo he adaptado precisamente de la escuela europea inglesa porque me es muy útil y también los canadienses y americanos han estado utilizando este sistema, ¿no? Clasificar a sus pacientes no solo en estadio 1, 2 y 3, o 2A y 2B, sino en verde, amarillo y rojo. Entonces, ese es el diálogo que se maneja en las emergencias y las que podrían ustedes adoptar si es que así les parece. Decir que un paciente está en verde quiere decir de que el paciente no tiene mayor riesgo de deterioro ventilatorio, como ustedes ven ahí, es probable que él responda a un esquema de oxigenoterapia convencional. Vamos a poner una cánula binasal, vamos a poner una bolsa de reservorio, eventualmente podríamos pronarlo si fuera el caso, la mayoría responde muy bien con FIOS de menos de 40%. Entonces, no hay mayor inconveniente con eso. Pero el paciente se hace amarillo cuando ya el requerimiento de oxígeno va superando el 40%, cuando la frecuencia respiratoria se va incrementando y a su vez la saturación va quedándose en menos de 94%, menos de 93%. Entonces es ahí donde sí, no solo voy a ir a la oxigenoterapia convencional, sino debo hacer una prueba de bolsa de reservorio y a su vez ya pensar en un modo no invasivo de tratamiento. En este caso, CPAP es lo recomendable o oxigenación con cánula nasal de alto flujo. Es lo que la mayoría está discutiendo ahora. Si no tengo eso, pues tengo que pensar en ventilación mecánica invasiva. El paciente en rojo necesita urgentemente ventilación mecánica invasiva. No ha respondido a la oxigenoterapia convencional, no ha respondido a la ventilación mecánica no invasiva y necesita ventilación mecánica invasiva urgente. Por eso es importante este cuadro, porque tenemos que
contrastarlo con las fases. ¿En qué fase me encuentro? Entonces, hallar, ¿sabe por qué es interesante usar el snorkel en estas condiciones? Porque como clínico tienes que ser muy agudo en situar dónde está el paciente para no cometer errores. Entonces, incluso algunos van a encontrar en la literatura muchas posturas a favor y en contra de la ventilación no invasiva. La conclusión es que se está usando y se está usando bastante. Incluso en China se ha usado mucho con resultados bastante buenos y alentadores. Ahora voy a presentar más adelante un metaanálisis. Por favor, me avisan si es que voy bien en el tiempo o me estoy extendiendo demasiado. Hola. Doctora, va bien en el tiempo, no se preocupe. Muy bien, ya, muchas gracias, sí. Sí, porque se siente mucho silencio, entonces yo digo de repente. Bueno, entonces lo importante es contrastar este cuadro con el cuadro anterior para poder saber dónde estamos parados con el paciente. Entonces, darle el tiempo suficiente para darle la oportunidad a la ventilación no invasiva y luego pasar a la ventilación invasiva directo. Me refiero a que debo estar yo como intensivista, emergenciólogo o cualquier médico capacitado en COVID, debo estar en condiciones de saber quién va de frente a ventilación invasiva y quién se puede beneficiar de la ventilación no invasiva y quién no necesita el snorkel y sí se puede beneficiar de solamente oxigenoterapia convencional, ¿cierto? Es eso lo que estamos tratando de hacer. Ahora, si ya vimos la parte clínica, donde hablamos de las fases, qué es lo que siente el paciente, etcétera, ahora vamos a la parte de la tomografía, porque es importante tener siempre una tomografía o unos rayos X, aunque más útil es la tomografía torácica para clasificar a los pacientes. Seguramente ustedes han visto el reporte que hizo Gattinoni, muy conocido en temas de ventilación mecánica sobre los fenotipos. A mí me gustó mucho esta diapositiva de una italiana que se ha formado en Cambridge, que se llama Chiara Roba, publica muchísimo. Ella, basada en lo que dijo Gattinoni, ha elaborado 3 fenotipos con respecto a la tomografía de los pacientes y al comportamiento pulmonar de ellos, ¿no? El fenotipo 1, que vemos, por si acaso no tiene que ver con la clasificación Corrats, para no confundir, es diferente. El fenotipo 1, vemos, hay un infiltrado focal que puede ser en focos múltiples, engrosamiento de vasos y opacidades en vidrio esmerilado se pueden ver en el fenotipo 1. Pero lo que caracteriza este fenotipo es que tiene una compliance normal o una baja elastancia, ¿no? Lo que Gattinoni llamó fenotipo L. L, low elastance, baja elastancia con una compliance bastante buena o normal, y el paciente hipoxémico. Entonces, ese paciente probablemente tenga un mismatch, o sea, un desequilibrio ventilación-perfusión que necesite ser redistribuido. Y es muy probable que este tipo de pacientes responda también bastante bien a lo que es la ayuda con snorkel. Ahora, el fenotipo 2 lo llama la doctora Chiara, un fenotipo de transición entre la fase de buena compliance o baja elastancia a una fase de alta elastancia o baja compliance, lo que se llama Gattinoni fenotipo H. El de la izquierda, fenotipo L, el de la derecha, fenotipo H. El pulmón en el fenotipo H es un fenotipo bastante duro. Lo más probable es que la respuesta no sea tan satisfactoria en estos casos con ventilación no invasiva. No necesariamente estoy diciendo eso, porque eso debe ser sometido a un estudio de investigación. Más adelante van a ver ustedes la propuesta que traigo para que podamos hacer juntos. Entonces, necesitamos evaluar en qué fenotipo está el paciente y necesitamos priorizar a qué pacientes vamos a darles la oportunidad de usar este snorkel, porque no tenemos muchos, ¿cierto? No hay demasiados, entonces tenemos que elegir bien a los pacientes. Entonces,
desde ahora ya saber el fenotipo 1 y fenotipo 3, o fenotipo L, fenotipo H, y hay un fenotipo intermedio que es el fenotipo de transición, ¿no? Donde se necesitan moderados niveles de PIB para poder actuar. Si yo necesito niveles leves o bajos, no tan altos en el fenotipo L o fenotipo 1 y en el fenotipo 2 moderados, es probable que se beneficie con mi sistema de regulación de CPAP, ¿no? Que es el sistema Snorkel. El fenotipo 1 y fenotipo 2 puedo yo encontrar más beneficios. No quiero decir que en el fenotipo 3 no, pero se hace un poco más difícil de manejar al paciente en este tipo de casos. Igual es esto. Lo que presentó el doctor, lo voy a pasar porque él presentó maravillosamente cómo sus pacientes ingresaban con un CORRAT 5, 6, y luego cómo había mejorado la tomografía del paciente, ¿no? Me acuerdo mucho del primer caso que presentó. Es lo mismo, lo mismo. Esto es la clasificación de CORRATs. ¿Para qué me sirve la clasificación de CORRATs? Pues para situarme no solamente ya en el tema de cómo está el pulmón del paciente, ¿no? Me ayuda a predecir qué paciente puede ser COVID o no, porque hay falsos negativos, hay pruebas rápidas o a veces no hay accesibilidad de pruebas rápidas en todos los pacientes, ni siquiera de hisopados, no todos tienen esa oportunidad. Entonces, si yo quiero clasificar a mi paciente y quiero ver si tiene qué predictividad o qué grado de positividad voy a encontrar en el paciente, hago la clasificación CORRATS, que es una clasificación de unos colegas holandeses que han hecho un estudio en 103 pacientes, todos positivos, y han podido hallar características típicas del COVID para poder sacar una clasificación, que la vamos a ver en un momento. CORRATS 1, por si acaso estas tomografías son de nuestros pacientes en el Hospital Rebagliati, en nuestra unidad. El CORRATS 1, una tomografía prácticamente normal, sin mayor cosa, un poquito de reforzamiento vascular, pero no hay mayor cosa. CORRATS 2, vemos aquí un consolidado basal izquierdo, con algo de broncograma aéreo, incluso neumatocele. Este paciente desarrolló un absceso pulmonar, por ejemplo, paciente mío. Es un CORRATS 2, salió COVID negativo. Los pacientes CORRATS 1 y 2, muy poco probable, muy difícil que tengan COVID. Entonces los presento para que tengan una idea de cómo discernir. Pero los pacientes CORRATS 3 son los que nos generan la duda. Los CORRATS 3 vienen, a veces prueba rápida negativa, pero tienen sintomatología, entonces tenemos que saberlos clasificar. El CORRATS 3 es uno de los más difíciles porque puede corresponder a una neumonía bacteriana o a otra neumonía viral, puede incluso haber una bronquiolitis o muchos otros diagnósticos, ¿no? Puede encontrar, como ven ustedes, vidrio esmerilado focalizado, solamente en un solo lado, en una región pequeña, acompañada de broncograma aéreo que se está formando, etcétera. No se sabe, puede ser COVID o no. CORRATS 4 es ya más consistente con el diagnóstico, una alta probabilidad CORRATS 4. ¿Y qué cosa vemos en el CORRATS 4? Si ustedes ven acá, esta es una reconstrucción sagital de la tomografía. Por si acaso sugiero usar el software que es libre o de pago muy, muy poquito, que se llama Radiant, que lo pueden usar en sus tomógrafos para poder hacer cortes coronales, sagitales. En este caso yo hice un corte coronal de mi paciente con COVID y vemos que ya se ve prácticamente la columna, entonces nos da una idea de que la afectación del COVID es en la parte posterior. Le gusta tomar las partes inferiores y en general todo el pulmón, pero le gusta la parte posterior e inferior, le gusta pegarse mucho a la periferia y afectar pleura visceral, pegarse a la pleura visceral, parietal, en las periferias les gusta estar, le gusta ver reforzamiento vascular, engrosamiento vascular, crazy paving, engrosamiento centrolobulillar, por aquí. Tenemos todas esas características, entonces este corresponde a un CORRATS 4.
El CORRAT 5 es prácticamente lo mismo, pero está acompañado de, definitivamente toma la pleura, está en contacto con la pleura visceral y ya se ven zonas de consolidación. Igual, un CORRAT 5, consolidación, muy adyacente a la pleura, broncograma y muchas otras cosas más, y un CORRAT 6 es lo mismo, solo que tiene PCR confirmado, ¿no? Entonces, todos esos casos los tenemos y son muy importantes para poder hacer el diagnóstico radiológico. Bueno, aquí sí me extendí bastante, ahora sí, vamos al grano con el snorkel. Tenemos que tener claros nuestros criterios de inclusión. Primero, puede ser un caso confirmado o sospechoso. Yo he agregado ya en mi fluxograma caso sospechoso también, porque podrían beneficiarse cuando no se ha confirmado, pero tengo un CORRAT 5 o 6, imagínense, podría usarlo. Una insuficiencia respiratoria hipoxémica, idealmente de menos de 5 días de evolución. Menos de 5 días de evolución de la fase 2B. 2B. No desde que empezó la fiebre, sino desde la fase 2B, entiéndase desde el inicio de disnea. Que no se explica obviamente por otras causas. El paciente, para poder soportar este sistema de ventilación, debe tener un buen Glasgow, debe estar en 14 o 15, no menos, si no, no se puede, no podemos. Frecuencia respiratoria, perdón, más de 22, saturando menos de 93%, a pesar del uso de sistemas de oxigenación convencional. Una PAFI de ingreso entre 100 a 300, estabilidad hemodinámica es clave. La escala de Hacor menos de 6 puntos es una escala de predicción de falla o de respuesta en pacientes que usan ventilación mecánica no invasiva. Muy útil y muy sencilla de usar. Solo necesitas criterios clínicos y gasometría y saturación. No necesitas más cosas. Ausencia de disfunción de órganos, es importante hacer un SOFA, si es que se puede hacerlo rápido en el Quick SOFA, en la internet, sale, ingresan los puntos, lo hace. Los criterios de exclusión, por el contrario, sería lo mismo, la falla respiratoria hipoxémica de más de 5 días de evolución de inicio de la fase 2B, aunque veo que han estado usando en más de 5 días de evolución, pero habría que someterlo a estudio riguroso. Escala de Glasgow menos 14, paciente en Glasgow 13 que no responde, está soporoso, que se duerme mucho, no es un buen criterio para usar. PAFI menos, ya estamos hablando de un ARTS severo, ¿tá? Criterios de Berlín, no vamos a usar el snorkel, inestabilidad hemodinámica, de escala de Hacor más de 6 puntos, o la presencia de disfunción de órganos también sería una contraindicación o criterios de exclusión. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos iniciales? Nuestros objetivos iniciales son evitar la intubación. ¿Por qué queremos evitar la intubación? Porque sabemos que los pacientes que llegan a ventilación mecánica invasiva, reportes chinos, la mayoría está teniendo mortalidad alta. Esto no se está cumpliendo, por si acaso, en todas partes del mundo, pero inicialmente nuestros objetivos son evitar la intubación debido a que necesitamos al paciente evitarle la morbilidad de estar en UCI, en sedación, relajación, en el uso de ventilación mecánica. No nos hemos puesto metas altas en el sentido de la mortalidad porque esto debe ser testeado en un estudio que tenemos que hacer, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los criterios de respuesta en las primeras 24 horas? Saturando más de 92%, incremento más de la PAFI, incremento de más del 30% de la PAFI basal, de la PAFI que yo tomo antes de colocarle la máscara, antes de hacerle algo, así con su bolsa reservorio, le tomo una gasometría y ese va a ser mi PO2 y mi FiO2 de referencia para yo ver la respuesta a la hora que voy a hacer y a las 24 horas. Después vamos a ver el fluxograma. Un pH más de 7,35, frecuencia respiratoria menos de 30, adecuado acople o interacción del sistema con el paciente, ¿no? Es muy importante. Ahora, ¿cómo se usa? Como mencionó el doctor que me antecedió, el doctor Uribe, es importantísimo que, como ya sabemos que tiene el paciente Glasgow 14 y 15, está en condiciones de entendernos lo que va a ocurrir. Entonces hay que explicarle. No se trata de ponerle la máscara y hacer todo. Hay que explicarle para que lo tolere.
para que tolere, si es posible hacer firmar un consentimiento informado, al mismo, a la familia, verificar que nuestro sistema, el armado, esté hermético, completamente hermético, porque una de la gente que va a ir en contra posiblemente del uso de este sistema va a cuestionar la hermeticidad. Entonces tenemos que estar seguros que este sistema esté completamente hermético, verificarlo. Y en cuanto al sistema de oxigenación, ser muy finos en los flujos, porque en el Venturi podemos usar hasta 15 litros por minuto, de acuerdo a las regulaciones actuales que tenemos. Y con la bolsa de reservorio, el flujómetro lo podemos disparar a 15, pero no tiene mucha ventaja entre 10 y 15, entonces lo indicado para conseguir un 80-90% de FiO2 es entre 6 a 10 litros por minuto. Entonces ahí ya tenemos un sistema de alto flujo. De alto flujo, ¿por qué? Porque el sistema Venturi, como todos ustedes conocen o están inmersos en lo que es oxigenoterapia, es un sistema que utiliza la ventana, el principio de fluidos, por un fluido constante que pasa a través de un diámetro que se va estrechando, va a aumentar la velocidad del flujo. Entonces, va a absorber a través de esa ventana del Venturi, que ustedes ya la están imaginando seguramente, muchos litros más. Entonces, se sabe que hasta 40 litros absorbe el Venturi. En realidad, cuando ustedes ponen un Venturi, no le están dando 15 litros, le están dando al menos 40 litros, porque los otros 35 los está ingresando el aire atmosférico que está a mayor presión a través del flujo que está ingresando de oxígeno y está generando una presión negativa y está absorbiendo aire. Entonces tenemos flujo alto ahí, y más los 15 o 10 litros de la bolsa reservorio tenemos alrededor de 50 litros, lo cual hace este sistema un sistema de alto flujo. ¿Y por qué me detengo en hablar de esto? Porque en el mundo, cuando ustedes echen las revisiones, no van a encontrar en el PubMed todavía uso de sistema snorkel en pacientes COVID. No van a encontrar estudios reportados. Lo que van a encontrar es sistemas de cánula nasal de alto flujo, van a encontrar sistemas Helmet. Entonces, la cánula nasal de alto flujo utiliza hasta 60 litros por minuto. Nosotros con este sistema adaptado nos acercamos bastante. Después vamos en la discusión seguramente a hablar más largo, así es que por ahí lo voy a dejar ahí. Y el sistema de ventilación, que es setearlo, la PIP, lo seteamos cada 2 milímetros de mercurio. Empezamos con 7, luego 9, luego 11, y como ya comentó el doctor, nuestro tiempo ideal es 4×2. ¿De dónde sale todo esto? Pues sale de la experiencia del uso de la ventilación no invasiva en pacientes antiguos que no eran COVID. Ellos no toleran la ventilación por horas completas, ¿no? Se tiene que hacer una alternancia para poder hacer que el paciente tolere esta situación. Bueno, lo importante es estar monitorizados, monitorizar el estado de conciencia, la oxigenación, gasometrías, es importantísimo cada hora en las primeras 2 horas, luego cada 4 a 6 horas, es importante hacer esto. ¿Saben por qué es importante? Porque es también nuestra responsabilidad saber detectar cuándo un paciente no está respondiendo. Entonces no se trata de dejarlo en el snorkel y que en la primera hora respondió y luego me olvido, no es eso. ¿No? Tenemos que seguirlo, las primeras 24 horas son extremadamente claves. Entonces si yo detecto algún indicio de falla, ya tengo que tomar otra decisión. Claro que nuestra realidad está tan complicada que yo sé que no están ventiladores a la mano, pero por lo menos tengo que detectar qué paciente no está yendo bien y tengo que estar atento. Entonces, ver funciones vitales, si es posible con capnografía, si es que el paciente va a estar monitorizado en UCI, en una sala de emergencia, al menos con monitor. Y cada 24 horas la presencia de disfunción de órganos o no. ¿Cuándo voy a retirar el sistema de ventilación? Pues se retira cuando ocurren 2 cosas, o cuando tengo éxito o cuando tengo fracaso. Si tengo éxito es porque mi PAFI al menos está en más de 200 o se ha incrementado en más del 50% del basal en las últimas 48 horas. Con creces superan eso los pacientes que son respondedores, con creces.
Cuando ya el paciente he logrado que respire menos de 22 por minuto, una FiO2 de 35% o menos, y niveles de PIB de menos de 7 milímetros, está en condiciones de poder retirarle el sistema, de poder darle de alta del snorkel, no del hospital, pero de alta del snorkel, ¿no? O si es que el paciente desarrolla algún criterio de exclusión, que yo ya mencioné inicialmente, entonces debo buscar otra estrategia, debo hacer otra cosa para salvar a ese paciente, ¿no? Esto es solamente un cuadro que de repente abre discusión sobre cuáles son las estrategias de tratamiento para los pacientes con COVID-19 en el esquema de la soporte de ventilación o de respiración, ¿no? Como ven, inicialmente lo que todos tenemos es la cánula nasal de bajo flujo, típicamente 1, 5 litros, luego pasan a dos alternativas, que es la cánula nasal de alto flujo y CPAP. Por si acaso la CPAP oficial que en el mundo se usa es a través de ventiladores no invasivos, a través de interfaces, máscaras o helmets. Más adelante les voy a mostrar una foto. O ir a ventilación invasiva, posición prona o ECMO, dependiendo de cómo va. Este es tema de otra discusión, obviamente no viene al caso, pero era solo para que lo vean. Y lo que está haciendo mucha gente, y van a salir reportes científicos ya están saliendo reportes de casos, pero van a salir estudios mucho más importantes de cohorte sobre el uso del prono en pacientes en ventilación espontánea, en ventilación sin intubación, tubados, ¿no? Entonces, el pasar el prono al segundo nivel es una de las estrategias que también se está usando en el mundo. Entonces, aquí es eso lo que ustedes pueden ver en resumen. Inician con una cánula binasal, una máscara Venturi, pasan a máscara de reservorio, después pasan a cánula nasal de alto flujo, pasan a CPAP, aquí le dan prioridad, por ejemplo, a la cánula nasal de alto flujo, porque en estudios del 2015, sobre todo un italiano reportó disminución de mortalidad 90 días en falla respiratoria hipoxémica aguda. Y eso fue un boom, porque de ahí empezaron a difundir la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Y luego CPAP, y luego intubación. En el caso nuestro, Perú, cánula nasal de alto flujo, en zonas de pediatría hay bastante, en Lima no está tan difundido, y si hay, no tenemos muchos. O sea, no es que hay demasiada cánula nasal de alto flujo para usar. Entonces tenemos que pasar de frente a CPAP. Y como CPAP está cuestionado porque las máscaras generan fugas, y en el contexto del COVID todos tenemos esa precaución de no contagiarnos, pues ha sido dejado de lado, y es allí donde empieza la investigación con el snorkel y con el helmet. Eso es lo que resuelve el problema del CPAP. ¿Se usa? Sí se usa, pero hay que estar seguros de que la interfase es hermética, ¿no? Y luego el prono, la intubación. Para que vean ustedes rápidamente cómo se está usando la ventilación no invasiva. Esto no es para cansarlos, que está difundido. China, Italia, Estados Unidos usan ventilación no invasiva a través de CPAP o cánula nasal de alto flujo. También esta diapositiva lo que intenta es buscar, intenté buscar muchas cosas de evidencia, porque no se trata de presentarles simplemente un sistema porque me pareció está buena la experiencia. No, se trata de cuestionarnos si las cosas que estamos haciendo están funcionando desde el punto de vista de la ciencia, ¿cierto? Sí, y qué tal, cómo está situado lo que estoy haciendo en Lima, lo que estoy haciendo en Ica, en el mundo. Es importante saber eso. Entonces, en Anales de Medicina Interna, unos colegas intentaron hacer un metaanálisis tratando de recabar los últimos estudios de ventilación no invasiva solo en pandemias, en este caso MERS, SARS, COVID, y hallaron, gracias a Dios digo yo, porque las evidencias van respaldando, pero de muy baja calidad, y eso hay que decirlo. La evidencia existe, pero es de baja calidad, pues los estudios son bastante heterogéneos, etcétera,
pero se favorece el uso de la ventilación no invasiva en términos de mortalidad. Mortalidad en términos de ventilación no invasiva versus ventilación invasiva, ¿no? Entonces, si es que esto se usa de manera oportuna, temprana, puede favorecer y disminuir la mortalidad de los pacientes frente a aquellos que van a usar ventilación invasiva, ¿no? Porque recuerden ustedes que las recomendaciones iniciales de la Sociedad de Cuidados Críticos es ventilación invasiva temprana. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nos estamos contraponiendo en términos de investigación, de estudio, en términos de otras evidencias que indican que la ventilación no invasiva puede ser favorable, forzados de alguna manera porque no tenemos ventiladores. Entonces, ya hay evidencia débil, pero respalda la ventilación no invasiva. En este caso igual, frente a mortalidad usando ventilación no invasiva versus ventilación, versus no ventilación, pues definitivamente favorece a la ventilación no invasiva, ¿no? Es otra de las cosas importantes, es decir, que este metaanálisis que después puedo compartir con ustedes es muy importante de analizar, en verdad. Bueno, ahora viene el fluxograma de uso. El fluxograma de uso es lo que planteamos nosotros sobre cómo puede funcionar esto en los pacientes, ¿no? Esto ha sido una propuesta mía, una propuesta personal basada en estudios, ¿no? Basada en las guías, recomendaciones de manejo no invasivo de la Sociedad Española y de otras, evidentemente, fuentes para poder hacer que este sistema no sea usado de una forma informal, sino de una forma científica de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es confirmar que el paciente está en estadio 2B, tener un PAFI menos de 300, verifico mis criterios de inclusión, mis criterios de exclusión. Si el paciente va a entrar, entonces los voy a subclasificar en dos partes, en dos grupos. Los que van a tener PAFI de 100 a 200 y los que tienen entre 200 y 300. Los más complicados de manejar son los que van a tener PAFI más bajo, entre 100 a 200. Entonces, instalamos el sistema y evaluamos en una hora. Fíjense que la evaluación es precoz, es rápido, es una hora. Tengo que estar al costado del paciente. Entonces, voy a tener dos respuestas muy sencillas. O responde o no responde. ¿Cierto? Entonces, ya explicamos en las diapositivas anteriores cómo es un paciente que responde y cómo es un paciente que no responde. El incremento de más del 30% de la PAFI del basal, etcétera. La saturación que va a subir más del 93%. Todos esos detalles los tengo que tener memorizados y voy a decir este paciente, sí responde. Entonces, si responde, continúo con el sistema, evalúo cada 2 a 4 horas, en las primeras 24 o 48 horas, de preferencia, ¿no? Si voy a necesitar más, hago mi secuencia igual, conforme si tolera y mejora por 2 días, lo más probable es que el tercer día, el cuarto día continúe en mejoría, si es que no se agrega alguna otra cosa diferente, ¿no? Si el paciente no responde, pues puedo agregarle pronación. Entonces le he puesto y no está respondiendo. Bueno, entonces vamos a pronarlo. Miren que esa decisión de pronación es rápida también. Es veloz, no tengo que esperar, ahí lo pronaré, mejor en 4 horas. No, si en 1 hora no me está funcionando la situación, entonces simplemente lo prono y observo 1 hora más. Si no responde, ya estamos hablando solo de 2 horas, tengo que hacer otra cosa. ¿Correcto? Entonces ya ese sistema Snorkel puede funcionar para otro paciente, ya tengo que hacer otra cosa. Claro que también pueden tenerlo al paciente, pero esto ya sale fuera de lo que es el aspecto científico, porque comprar tiempo se llama, ¿no? Es decir, lo sigo dejando, mejora, no me cumple los criterios de respuesta, pero lo sigo hasta encontrar un ventilador, por ejemplo, ¿no? Es válida esa acción, pero ya sale fuera de los protocolos correspondientes. Eso hay que ser conscientes. Entonces, en el otro grupo, que es el grupo, creo que responde con más facilidades, el de la PAFI 200 a 300, es lo mismo. Vamos a clasificar en respondedor y no respondedor. Si no responde, igual voy a intentar prono y voy a evaluar la respuesta en 1 hora. Entonces, voy a ser rápida. Desde que pongo mi snorkel, en resumen, voy a saber que a las 2 horas, si me va bien o no me va bien. Nada más. Es así de sencillo, no hay otra cosa.
Entonces, bueno, es importante informar a la familia si hay factores de severidad, como la edad, el 19 DHL, horas. la edad, el DHL, el dímero, etc. Y la escala de Hackor, que debe ser menos de 6 puntos, como les decía. Esta tabla la pueden tener como una foto en su celular, o bueno, copiada, porque en celulares no se puede estar en área COVID, pero copiada en algún lugar y hacerle rápido, muy rápido, ¿no? Es frecuencia cardíaca, del AGA saca el pH, el Glasgow, la PAFI y la frecuencia respiratoria. No hay más. ¿Ven? Y tiene una puntuación de 0 a 4 en la mayoría de los casos, y para la frecuencia cardíaca solamente de 0 a 1. Es muy sencillo. Entonces, bueno, ahora respondiendo otra de las preguntas, ¿ya respondimos las fases? Sí. ¿Cómo se usa el snorkel? También. ¿Quiénes se podrían beneficiar? Creo que ya está respondida la pregunta, pero vamos a meterlo a discusión y estudio más adelante. ¿Qué más? La aerosolización. Bueno, este cuadro es muy importante porque miren, con la máscara full face, ya hablando de ventilación no invasiva convencional no COVID, se hicieron estudios de dispersión de partículas y se encontró que tenemos hasta un riesgo de 92 centímetros para poder dispersar o contagiar. Ahora, yo le he subrayado porque podría asimilarse o podríamos extrapolarlo para el snorkel, pero no es el caso, porque con las máscaras full face, ¿no?, la hermeticidad por lo general perfecta no se logra. Los que hemos usado ventilación no invasiva, y ni siquiera tanto, pero tenemos cierta experiencia, sabemos que la principal preocupación son las fugas, ¿no? ¿Por qué? Porque el acople del paciente a veces la talla no hace, no se adaptan, la presión que el ventilador ejerce es fuerte y hace que fugue por todas partes, ¿no? Una de las mejores es la full face, la que cubre toda la cara. Ya, pero el snorkel efectivamente cubre toda la cara, pero no se parece mucho a la full face, porque el snorkel es bastante hermético. Recuerden que ha sido diseñado para bucear. Entonces, imagínense ustedes que entre una gota de agua mientras usted está buceando. No puede ser, ¿verdad? Entonces, la calidad es bastante buena de las máscaras de snorkel. Yo diría que superan a las full face. De todas maneras, habría que hacer un estudio de dispersión de partículas con el snorkel, pero tener en cuenta, ¿no?, que la máscara full face puede tener una dispersión de partículas de hasta 92 centímetros. Y una de las más seguras es precisamente el helmet, que ahora les voy a enseñar, que tiene muy, muy, muy cortito. No sé si está por aquí. Acá está, en el último, ¿no? Ventilación no invasiva vía helmet, prácticamente nada. El casco ese que han visto en la televisión y que ahora les voy a mencionar la iniciativa en Lima, que también están haciendo. Y bueno, la cánula nasal de alto flujo, que tiene hasta 20 centímetros, promedio 17, ¿no? Entonces, ¿cómo bloqueamos este posible tema de 92 centímetros? Es el uso de filtros. Usamos filtros de ingreso, filtros de salida, el aire ingresa filtrado, sale filtrado, la máscara es hermética, entonces se reduce al máximo. Y ahora, obviamente, el personal tiene que usar sus equipos de protección personal también al máximo. Entonces, si cumplimos con eso, vamos a poder salvar vidas, que creo que está de más que me extienda, porque el doctor Uribe ya ha demostrado que está haciendo eso, lo está haciendo. Entonces, se puede hacer. Aquí les presento uno de nuestros casos del Hospital Almenar, igual un paciente obeso, ingresa desaturando. La respuesta que estoy viendo en varias partes de Lima y del país, porque también ya el sistema está llegando a Trujillo, es que la respuesta es rápida, es inmediata, no hay mucho que decir, o responde o no responde. Entonces, a los 5 minutos el paciente pasó a saturar de 75 a 95. Entonces, ese es un respondedor, ¿no? ¿Ve? Luego tenemos las cánulas nasales de alto flujo, que usan el sistema de humidificación Fisher and Paykel. Esa es una ventaja, por ejemplo, que la cánula nasal tiene sobre nuestro sistema, porque nuestro sistema entra, el aire entra frío, pero no entra humidificado. Pero lo puede resolver parcialmente si es que estos filtros los usa como filtros de humidificadores pasivos. Puede resolver parcialmente el problema, pero tiene ventaja en lo que es humidificación. Pero desventaja en que a veces el circuito
se humidifica tanto que puede traer como consecuencia la colonización ya más bien de bacterias, etcétera. Todo tiene pro y contra. Y esto que están viendo ustedes por la derecha es el sistema Helmet que la Universidad Nacional de Ingeniería ha diseñado y que espero que se vaya también a difundir un poquito más, que tiene exactamente la misma función que nuestro snorkel. Estoy muy feliz que la iniciativa Snorkel haya dado paso a otra iniciativa y a otra, y así que los pacientes puedan ayudarse, ¿no? Ha sido probado, me parece, en el Hospital Loaiza. Es una bolsa de plástico, literalmente, con un armazón que va, un arnés que va en el cuello y otro que va a los brazos. Y vean ustedes nuestro sistema Snorkel parecido, igualito, ¿no? Una válvula PIB y un sistema Venturi aquí al costado, ¿no? Los buenos resultados de algunos de nuestros pacientes. Este es de un paciente del Hospital Loaiza, también en Lima, también con éxito, y así. Pero ¿cuál es lo malo? Ya estoy felizmente a punto de terminar para que no se me vayan a aburrir. ¿Qué consideraciones hay que tener de todo esto? El concepto de injuria pulmonar inducida por el propio paciente, que generalmente se ve justamente en todos estos sistemas, en el sistema de snorkel, alto flujo, o sistemas no invasivos, en todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque los pacientes van a venir en diferentes estadios de falla respiratoria hipoxémica, ¿correcto? En ese contexto van a tener una presión negativa inspiratoria fuerte. Y eso en contexto de adicionar un sistema extraño para él, porque es un sistema extraño no invasivo, puede generar aún más presión negativa, generando volúmenes tidales demasiado altos. Está correlacionado a ventilación no invasiva ya con máquina, porque ventilación no invasiva es la interfase y la máquina, ¿correcto? Entonces, de más de 9.2 litros de volumen minuto, litros por minuto, volumen minuto, está correlacionado con injuria pulmonar asociada al propio paciente y con desajustes de interacción ventilador-pulmón. Entonces es importante saber a qué paciente no le voy a poner, cuál es la estrategia, porque esto se mide con presión esofágica y como están viendo aquí en la diapositiva, ¿no? Lo importante es que graben este dibujo, que el paciente hace un esfuerzo inspiratorio negativo bastante fuerte. Es lo importante de esta diapositiva, interpreto yo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Extrapolándolo a la vida común, a nuestra vida de la emergencia. Es que si ven un paciente muy disneico, de más de 35 de frecuencia respiratoria, demasiado ansioso, que está tomando muchos volúmenes, pues posiblemente vaya a ser una causa de falla, ¿correcto? Y no solo de falla, sino pueda hacer que yo, al generar una injuria pulmonar adicional al pulmón, que ya viene dañado, puedo hacer que pase de la fase 2B a la fase 3 en cuestión de horas. Entonces es importante aplicar el criterio. Si bien es cierto, no le voy a medir en la emergencia la presión esofágica, no le voy a conectar a un ventilador no invasivo cuando no los tengo, pero sí puedo saber el volumen minuto aproximado de un paciente. Un paciente en una inspiración más o menos fuerte soporta 40 litros, ¿no? Entonces, si yo calculo el volumen corriente por la frecuencia respiratoria y veo que mi volumen minuto, asumiendo que tiene 500 o algo más, si yo veo que mi volumen minuto está pasando de 10, 11, 12, entonces quizás digo, este paciente vaya a tener algo de fracaso, ¿no? Tengo que explicarle bien. Ahora, si tolera y el componente de ansiedad lo retiro y empieza a tolerar, pues en buena hora, ¿no? También se puede rehusar, se esteriliza con los diversos sistemas de esterilización que hay disponibles en los hospitales, con óxido de etileno, con mezcla de CO2, hay otros, amonio cuaternario, nosotros lo esterilizamos a gas, ponemos en detergente enzimático por 1 hora y hacemos todo lo necesario para la esterilización. Bueno, conclusiones. ¿Qué conclusiones importantes sacamos de esta charla? Primero, que es un sistema de soporte de emergencia. Tenemos que estar claros en eso.
estar claros y sobre todo para el tema legal. Yo sé que lo tienen claro, pero sobre todo informarle a la familia, ¿no? Que esto no es que va a salvarles la vida necesariamente o que les va a hacer desaparecer el COVID, es un sistema de soporte de emergencia. Tenemos que darle bastante fuerte con el soporte en UCI, las evidencias ahora, la dexametasona, que es la única droga por ahora, últimamente al menos que está demostrando en evidencia, ¿no? Su uso es fácil, seguro, útil, sobre todo en nuestro sistema de salud, ¿no? Tenemos que ver nuestra realidad y en nuestro sistema de salud tiene un papel y está jugando un papel importante, creo yo. Entonces, es importante también, clave, la cuidadosa selección de pacientes para evitar las fallas. Su rol en evitar la ventilación invasiva es importante. Como ventilador no invasivo adaptado, sí, definitivamente puede evitar la ventilación invasiva. Y podría mejorar las tasas de mortalidad en los pacientes. Eso lo vamos a saber cuando nosotros reportemos nuestros casos. Luego, más adelante, me gustaría conversar, si es que hubiese tiempo, no sé si habrá, para poder recabar los datos de los pacientes y poder conducir un estudio, ¿no? Bueno, la data que se obtendrá permitirá estudios y finalmente, ya para acabar, quisiera compartir con ustedes la base de datos que estamos llenando para los pacientes. Ay, no me da esperen un momentito. Ahí está. Hoja de ingreso. Cómo ingresa el paciente al snorkel, todas las variables que tenemos aquí. Es la hoja de uso, que lo puede llenar fácilmente la enfermera, lo único que tiene que hacer es imprimirlo, ¿no? Ya, pipa, la hora, es el formato de presentación del doctor Uribe, si los que estuvieron desde el principio de repente se dan cuenta. Y en la hoja 3, la salida del sistema, ¿no? Es como me gustaría que se estandarice el uso para que nos reporte beneficios. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación, a todos los oyentes, médicos, no médicos, enfermeras, no sé si habrán quienes estarán, pero estoy muy agradecida y pasamos, creo ya, a la discusión y preguntas. Gracias. Ya, gracias. Audio, ya. Doctora, muchas gracias por su exposición. Estuvo muy didáctica, muy interesante. Yo creo que nos va a ayudar a los colegas que trabajan en el hospital regional, a las enfermeras, a conceptualizar lo que van a desarrollar conjuntamente el enfoque con los pacientes. Antes de pasar a las preguntas, quisiera recalcar que debemos hacer una buena selección de quienes van a ir realmente beneficiados con el uso del snorkel. No a todo paciente que venga con hipoxemia, no a todo paciente que venga con trabajo respiratorio, ponerle la máscara y, como usted dice, ponerle y irse. Así no trabajamos, al menos con los pacientes que usan el snorkel. Lo que debemos hacer es estar al pie del paciente para estar, como usted dijo, hacer una evaluación prolija, detallada, de cómo va a evolucionar en la hora del paciente. Estar al pie de la cama, decirle que es un nuevo dispositivo, porque siente que están enclaustrados, siente como que se ahogan, pero inmediatamente ven un cambio conforme le vamos dando el uso de la máscara, ¿no? Recordar también que, si bien es cierto lo que usted dijo respecto a la injuria pulmonar inducida por el propio paciente, estas máscaras hacen ello, o sea, cortan ese círculo vicioso de la injuria pulmonar antiinducida, evitando que progrese la enfermedad, como usted hemos visto en las diapositivas de la doctora y también en mis diapositivas de los pacientes que mejoran con el snorkel. Pero si bien es cierto que mejoran en pacientes que tienen mucho trabajo respiratorio, que tienen demasiada
pico de flujo expiratorio, demasiada disnea, demasiado trabajo respiratorio, van mal, porque empeoran. Entonces, el ideal es tener bien clasificado qué pacientes van a ir a ser beneficiados con el snorkel. Y para acabar, con respecto al reuso, al lavado, nosotros estamos reusándolo con Acacide, que tenemos en el hospital. Con eso lo estamos esterilizando y lo estamos reusando sin ningún problema. Y yo creo que el punto clave que siempre, algo nuevo, siempre en el hospital de repente hay algo de temor, porque muchas veces hemos visto que tienen los colegas miedo a que se infecten al usar la máscara. Como hemos visto en la diapositiva de la doctora, hay mucho hermetismo en la máscara que evita, ¿no? Que se propague o que sea contagioso el paciente a su entorno. Y segundo, aparte del hermetismo, como ustedes han visto, usa filtros HME y filtros antivirales, que eso, o sea, el paciente es menos transmisible o contagioso estando con la máscara que sin usar la máscara, ¿no? Eso que quede claro, por favor, para cuando manejemos los pacientes en las unidades de hospitalización. Bueno, no sé si hay preguntas. Mientras que las preguntas están viniendo, doctor, una pregunta a usted que quería hacer respecto por ejemplo, lo que usamos nosotros es simplemente, bueno, acá tengo yo el dispositivo, es usado para que entiendan la ponencia, es solamente usamos el sistema Venturi junto con el punto de oxígeno. No tenemos ese doble sistema que presentó usted, que es el sistema Venturi con el sistema de reservorio, que necesitaríamos doble punto. Sí. Las salas de piso del hospital solamente tienen un punto de oxígeno. Y no es, en estos casos, no podemos usar la doble conexión, ¿no? Es un punto de Venturi y un punto con reservorio. A nosotros nos va bien. Ahora lo que la pregunta va en el sentido de que ¿es mejor usar con doble punto o es igual usar con un punto en sus resultados clínicos? Hasta el momento vemos que es lo mismo. Es lo mismo, no aporta mayor cosa. ¿Por qué? Porque la idea era probar, porque este es el hecho de poner la bolsa de reservorio es algo teórico, me dejo entender, o sea, es algo que inicialmente está diseñado para el Venturi o para el reservorio. Pero el hecho de yo agregarle es porque le voy a añadir 10 litros más de flujo al paciente y mayor concentración de oxígeno. Entonces voy a lograr mis objetivos más rápido, pero no quiere decir de que por eso el paciente vaya a ir mejor. Ojo, no quiere decir de que eso sea mejor. Y dicho sea de paso, le voy a dar más flujo, pero no voy a darle flujo humidificado. Entonces, no necesariamente es mejor. Solamente es como prueba teórica que estamos haciendo mayor concentración de oxígeno. Porque por un lado, voy a ponerle un FIO2 al 50% con el sistema Venturi, correcto. Pero si yo quiero darle 70, ya no puedo, ¿no es cierto? Entonces he hecho mano de hacer el sistema en T, porque en realidad lo pueden hacer ustedes, claro, si tuvieran usar 2 puntos ya sería un lujo, porque se dejaría de beneficiar otro paciente, entonces se podría, pero no tiene mucho sentido. En todo caso, si se pueden probarlo, podrían hacerlo, porque cuando necesito yo más concentración de oxígeno, 60, 70%, entonces le agrego mi bolsa reservorio al costado y con eso doy más flujo y doy más concentración de oxígeno, ¿no? Y como estoy dando altos flujos, a más de 40 litros por minuto, adiciono efecto CPAP, ¿no? Como si fuera una cánula nasal de alto flujo. Entonces, bueno, no quiere decir que ustedes estén en desventaja, para nada. Yeah. Acá hay una pregunta, doctor, si tuviera un paciente que no hay ventilador mecánico, ¿se podría usarlo sin tener que ir al hospital, o sea, en domicilio? Mire, yo pienso que sí. En teoría sí, si es que existiese un equipo una brigada de gente entrenada, por supuesto, para colocarlo.
que debería ser comandada por un médico supervisor intensivista con otros médicos capacitados y una enfermera. Lo podrían colocar en domicilio. Sí, sí podría ser, definitivamente sí, porque es tan sencillo de usar, utiliza principios también muy sencillos de usar y no necesita mayor cosa, con un balón de oxígeno y ya está. Incluso la válvula PIP la puede usar con un vaso con agua, ¿saben? No tengo válvula, pongo mi vaso con agua, cosas así de emergencia. Por eso recargo que es un sistema de ventilación de emergencia, ¿no? Que me está salvando de algo, ¿no? Y eso es importante hacerlo. Sí, podría ser, pero mire, usted me comentaba que incluso yo lo he vivido aquí en el hospital, en los pisos, cuando la necesidad es tan grande, no hay el intensivista, el otro colega que no tiene esa especialidad, no es tan sencillo para ellos, no es tan fácil. Entonces, de llevar eso a la casa, en mi teoría puede ser, pero en la práctica de verdad yo lo veo complicado. Si se organiza, sí, pero si lo vamos a dejar en manos de una persona que no esté entrenada, para un intensivista esto parece un juego de bebés, de niños, porque los principios son relativamente sencillos, todo es tan práctico de usar, pero para el que es un médico internista que está en un piso no lo ve así, no lo ve así, se confunde, entonces no es tan sencillo, ¿no? Pero se pueden organizar brigadas, ¿no? ¿Por qué no? Sí, efectivamente, en nuestra experiencia, lamentablemente no hay muchos médicos intensivistas ni internistas que están trabajando en el hospital. Tenemos médicos generales que tenemos que estar con ellos orientándolos, inclusive unas pequeñas capacitaciones presenciales en la visita para que aprendan a manejar estos snorkels, y ojalá pues, que esta exposición, esta ponencia les abra un poco más la mente en el sentido de que, como ustedes ven, es un dispositivo fácil de usar, no es difícil, tampoco es difícil eh, manejar los AGAs, ¿no? Que sacamos simplemente los PAFIs, ver su nivel de oxigenación y sobre todo las ganas de ayudar al paciente. Si tenemos las ganas que están a media gana o no tenemos el ímpetu de estar al lado del paciente, no podemos ver mejoría. Como ustedes ven, debo ver el AGA las primeras 2 horas y de repente cada 6 horas y evaluarlos constantemente. A ver, otra pregunta. Por acá. Bueno, no hay más preguntas, parece que todo está claro. Qué Doctora bueno. Lilia Abad, nuevamente, no sé si quiere hacer algún tipo de, tenemos un poco de tiempo, algún tipo de, no sé, de refuerzo a su exposición, algo que se le haya pasado. No, en verdad felicitarlos a ustedes, es lo que quería añadir, más bien si es que tiene algún equipo de intensivistas o personas que quieran llenar. Ahora yo le voy a pasar el Excel, el archivo para que lo tenga, para que puedan ir llenando y puedan hacer la comparación de sus pacientes, no hacer un estudio de investigación que no tiene por qué ser tan complicado, basta que sea una cohorte nada más. Ya tiene las variables, empieza a llenar sus cuadros, ya tiene el marco teórico, y lo que va a hacer es ir recabando sus criterios de inclusión. Y luego, sugiero contrastarlos con pacientes semejantes, iguales, pero que no recibieron el snorkel. Entonces ustedes ahí vamos a poder saber, ahí recién, si es que la respuesta aparente que uno ve, la mejoría al cuarto día, realmente tiene que ver el snorkel o no tiene que ver, ¿no? Porque aparentemente sí nos parece, el paciente mejora, le colocas, todo está bien y sale de alta, y hay que seguir a esos pacientes, ¿no? De pronto da lo mismo, de pronto no exactamente mejora, o sea, mejora ese rato, pero no mejora la mortalidad o la morbilidad, el seguimiento puede ser quizás el mismo, no lo sabemos, pero sería importante registrarlo, ¿no? Eso es lo que, felicitarlos, me siento contenta que hayan podido adaptar el sistema y lo estén usando. Creo que es el departamento que más lo está usando, el único. Ahora está usando Trujillo, tiene uno, pero ya ustedes tienen más, creo, bastante más. Sí, justamente aprovechar esta exposición para agradecer a mis amigos, los amigos de ICA que nos han
donado estos snorkels, han hecho una donación prácticamente de, tenemos 12 snorkels y 7 estamos usándolo en medicina y seguimos buscando pacientes para ello. Nuevamente, gracias, doctora. Gracias al Colegio Médico de Ica Un y gusto. a los participantes por estar acá atentos a nuestra exposición y Yo veo, espero... pero que hay poquitos participantes. ah, tenemos casi 200, estamos observando la Ah, ponencia. no, lo que pasa es que aquí en el Zoom yo veo como 4 o 5 y digo, bueno, ¿qué? Se han quedado dormidos. No, mentira, es una broma. Nadie quiere preguntar, nadie quiere discutir, nadie quiere hacer... Pregunten, pregunten, pregunten. Demos la oportunidad más para que más gente pueda preguntar. Es importante, doctor. Si tenemos tiempo, ¿no? Al menos 5 minutos más, lo que quieran recalcar, decir, hacer. Creo que no hay preguntas todavía. Nadie quiere. Es que, mire, a ver, hay ahí, ¿qué sabe del Seguro Social de ICA, no? Usted me dijo que tenían un sistema. Hablando de eso, no sé si estará ahí conectado o no, pero una enfermera me llamó, me preguntó sobre el sistema y, bueno, le di los datos, ¿no? Hay empresarios que lo venden y, bueno, me pareció importante compartir eso. No sé si lo estarán usando, en verdad. Yo de todo corazón deseaba que la enfermera que iba a usar ese sistema se beneficiara o le ayudara, ¿no? En verdad, eso tiene que ser testeado en un estudio. Recuerden que eso, aunque nos parezca, el doctor Uribe me va a agarrar cólera, aunque nos parezca que va bien, tenemos que estar números, conciencia con el estudio. Y si necesitan mi colaboración para el análisis, necesitan que los guíe de alguna manera, algún aporte, yo lo puedo hacer, o sea, no tenga ninguna restricción en preguntarme y tengan esa iniciativa, porque qué bien, ¿no? Que la donación, ICA es el único departamento probablemente aquí en el Perú que lo está usando, gracias a que, bueno, hubo el contacto, destino se podría llamar, pero no nos quedemos ahí, no nos queden solo como una experiencia de uso ni en presentación de caso. Vamos a demostrar con la ciencia que esto funciona o no funciona, no hay problema si no funciona tampoco, pero hagamos, publiquemos, salgamos, ¿no? Vamos a contribuir a esto mucho más, ¿no? ¿Qué sabe del seguro? Ya, lo que sé es que hay una máscara, hasta hace una semana había un snorkel, pero tenían dificultades con el uso, no estaban muy familiarizados con la mecánica del uso del snorkel. No tengo ahorita mucho Contacto. información del snorkel en el seguro. No tengo mucho tiempo, paramos metidos en el hospital, Sí. pero voy a averiguarme y le voy a informar a ver qué. Usted puede asesorarlos, pueden Sí. escribirme, como usted ya sabe, estamos, felizmente las redes, la apertura a la internet hace que ahora pues todo el mundo esté conectado. Y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo, cualquier país, cualquier parte, ¿no? Así es que, bueno, qué bien, qué bien que no haya mayor inconveniente. Y doctor, yo quería más bien hacer una pregunta a usted. ¿Cómo Ya. es el tema este de la tolerancia de las máscaras? Los pacientes se incomodan mucho. ¿Cómo ve usted eso? Ya, Cuénteme un ellos, poquito. ya, los primeros segundos, minutos de la colocación de las máscaras, sienten que se ahogan, sienten que les falta más el aire, se sienten más incómodos. Incluso tenemos que, bueno, aparte de conversarle, insistirle, calmarlo, traemos el pulsoxímetro y le mostramos que está mejorando, que está comenzando automáticamente a subir el pulsoxímetro, ¿no? O sea, los niveles de la pulsoximetría comienzan a subir, a subir, a subir, y como ellos toman más confianza, ellos toman confianza al saber que están mejorando, a pesar de que sienten esos segundos, minutos, como que más ahogo. Quizás puede ser como usted lo ha presentado, el mismo trabajo respiratorio, de repente puede haber un pequeño
aumento de edema alveolar, bueno, no sé cuál será, o será subjetivo, será algo Ya, neurológico. no, lo que hay en la injuria pulmonar inducida por el propio paciente, lo que se describe es que hay un aumento del driving pressure, es decir, de que mayor inspiración entra más volumen tidal, hay una sobredistensión producida por el propio paciente. Y más con el pulmón lesionado, imagínese, pues se genera lesión inducida por el paciente. Pero precisamente para eso está la válvula de PIP, ¿no? Lo que genera esa sensación de ahogo es el CPAP. Como la Claro. presión atmosférica está ingresando de positivo hacia adentro, es decir, está generando una presión positiva, por eso se siente como que algo está golpeando dentro de tu cara, ¿no? Y realmente es incómodo, pero les Sí, ayuda. pero conforme pasan los minutos, comienzan a tolerarlo, el trabajo respiratorio disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye, la ansiedad disminuye, y ellos comienzan a sentirse más tranquilos. Comienza a mejorar todo, clínica y lo que es la parte de los valores del pulsoxímetro. Y ellos, como usted ve, tenemos ya tres altas con el uso del snorkel, una comprobada con tomografía, que hay mejora de las imágenes características del COVID. Claro. Bueno, esperamos tener más experiencia. Tres casos por lo menos que ha evitado